Hola a todas y a todos. Este es el diplomado en tanatología de la Universidad Estatal del Valle de Catepec de la licenciatura en gerontología. Seguimos en el módulo 1, aspectos sociales y culturales de la muerte, y esta es la sesión 3. Ahora revisaremos algunas de las principales concepciones de la muerte y de los ritos funerarios de las culturas de Mesoamérica y de América del Norte. Recordemos que el objetivo es estudiar el concepto de la muerte y los ritos funerarios. Entonces, ya hemos visto a los celtas, a los vikingos, a los romanos, a los griegos, a los egipcios y a los mesopotámicos. Te recomiendo que vayas haciendo un cuadro donde compares lo que tienen en común cada una de estas culturas para el trabajo final del módulo. Las culturas Meso y Norteamérica. En las culturas originarias de América, la muerte no es concebida como un final absoluto, esto es, no se acaba ahí todo con la muerte, sino como una fase de transformación dentro de un ciclo cósmico más amplio. La vida y la muerte y el renacimiento forman parte de un orden natural en el que los seres humanos mantienen una relación constante con los ancestros, con la naturaleza y con lo sagrado. Para las culturas mesoamericanas, y por mesoamericanas estamos entendiendo la cultura teotihuacana, la olmeca, la zapoteca, la mixteca, la purépecha, entre las más importantes que hubo en Mesoamérica, la muerte estaba determinada no por la conducta moral, sino por la forma de morir. Esto recuerda un poco también a los vikingos. Recordemos que dependiendo de cómo morían, era el lugar al que iban. La muerte implicaba un tránsito a otro plano de la existencia, lo que representaba una concepción de continuidad del ser y una integración con el orden cósmico. También representaba la posibilidad de regresar simbólicamente al mundo de los vivos. En consecuencia, la muerte era inseparable de la vida. Ambas coexistían como fuerzas complementarias. Esta concepción se expresa en varias deidades duales y en rituales que celebran tanto la vida como el morir. Vamos a ver rápido la cosmovisión teotihuacana. Entre los teotihuacanos estuvo su cosmovisión ligada profundamente al orden cósmico, la fertilidad y el sacrificio como medios para sostener un equilibrio universal. La muerte era vista como una ofrenda necesaria para la continuidad de la vida. No se enfatiza el juicio moral, sino la función cósmica del morir. Esto es, no importa si te portabas bien o te portabas mal. Los ritos funerarios en la cultura teotihuacana, bueno, a la fecha se ha encontrado evidencia de enterramientos bajo estructuras habitacionales o ceremoniales. Quien ha ido a Teotihuacán ha visto que hay muchas estructuras. También hay evidencia del uso de ofrendas de obsidiana, de cerámica, conchas, figurillas, así como se han encontrado entierros colectivos y sacrificios rituales. También hay evidencia de entierros asociados a la construcción de pirámides. Recordemos que Teotihuacán tiene las pirámides más grandes de América. Para ellos, la muerte era un acto de reciprocidad con lo sagrado. Cuando puedan, vayan y suban a la pirámide del Sol y de la Luna, es espectacular. Ahora vamos a ver un poco la concepción de la muerte en la cultura olmeca. La cultura olmeca concibió la muerte como un retorno al origen mítico y a las fuerzas primordiales de la naturaleza. La cultura olmeca, recordemos, está en Tabasco y Chiapas. Si pueden, cuando pueden, viajen a la venta Tabasco, ahí están estas cabezas colosales que son hermosas. La fuerte relación del intramundo, la fertilidad y el chamanismo marcó su visión al morir. El chamán tenía un papel central como mediador entre los mundos. Recuerda un poco a los druidas. Los ritos funerarios de la cultura olmeca se llevaban a cabo enterramientos simples y ceremoniales, usaban jade como símbolo de vida, regeneración y aliento vital, y las ofrendas tenían una relación directa con el estatus social del difunto. Hay evidencia que supone un culto a los ancestros. Para ellos la muerte era una transformación espiritual guiada por el chamán.
Si vamos ahora a Oaxaca, podemos ver la muerte en la cultura zapoteca. Para los zapotecos, la muerte implicaba la continuidad del linaje y la pertenencia a una comunidad ancestral. El más allá estaba profundamente ligado al prestigio social y al orden comunitario. Hay ritos funerarios de la cultura zapoteca y se han hallado tumbas elaboradas con decoración de murales y símbolos calendarísticos, especialmente Monte Albán, que también es una zona arqueológica muy importante y muy bonita. También había entierros secundarios, exhumaciones y reacomodo de restos y ofrendas ricas para las élites, o sea, los más ricos tenían ofrendas más ricas, como siempre. La muerte como afirmación de la identidad era vista como una pertenencia, pertenezco a este mundo y pertenezco al otro mundo. Por el otro lado, también en Oaxaca tenemos a la cultura mixteca. Para ellos, la muerte era entendida como una transición hacia el mundo de los ancestros, quienes continuaban influyendo en la vida de los vivos. La memoria y la genealogía eran esenciales, o sea, tu árbol genealógico y recordar a los ancestros. Los códices mixtecos muestran rituales mortuorios muy detallados. Dentro de los ritos funerarios, bueno, se han encontrado tumbas familiares y reutilizadas, entierros acompañados de objetos de prestigio, sacrificios rituales asociados a gobernantes y ceremonias públicas para legitimar el poder. La muerte es vista como continuidad histórica y simbólica en esta cultura. Otra cultura importante de Mesoamérica es la tarasca, que es, o purépecha como se llamaban ellos, tarasco como les decían los españoles, y estamos hablando del estado de Michoacán. Para los purépechas, la muerte implicaba un viaje espiritual vinculado al sol, al fuego y al ciclo agrícola. Existió una fuerte relación entre muerte, fertilidad y renovación. El fuego era el símbolo central de purificación y tránsito. Dentro de sus rituales funerarios de los purépechas, bueno, llevaban a cabo la cremación, especialmente entre las élites, o sea, los más ricos, y utilizaban urnas funerarias, colocaban ofrendas de alimentos y objetos personales y llevaban a cabo ceremonias comunitarias de despedida. La muerte era vista como purificación y renacimiento. En general, podemos decir, viendo todas estas culturas de Mesoamérica, que los ritos funerarios entre ellas eran para garantizar el paso al más allá y mantener el equilibrio cósmico, contener el dolor de los vivos y honrar la continuidad del linaje. Estas culturas son muy importantes porque tenían una cosmología más con la naturaleza y más con el orden cósmico, un poco más como las culturas orientales. Ahora vamos a las culturas indígenas de Norteamérica, esto es entre los navajos, los Lakota, los Hopis, los iroqueses y los Cheyennes, los apaches, son principalmente las culturas del norte. Ahí en general, todas estas culturas que son un tanto más primitivas, no tienen ciudades, grandes ciudades establecidas como las mesoamericanas, ellos conciben la muerte como el retorno al gran espíritu, lo que significa una reintegración a la naturaleza y la continuidad del espíritu en el clan y la tierra. Además, hay una presencia activa de los ancestros. La muerte no rompe el vínculo con los ancestros, sino lo transforma. O no rompe el vínculo de los muertos con los vivos. Para estas culturas, el alma continúa su camino hacia el mundo de los espíritus y los ancestros actúan como guías y protectores, igual como pasa en Japón. En su cosmovisión, el equilibrio espiritual es central para evitar la enfermedad o la desarmonía. Por ejemplo, para los Lakota el alma viaja por el camino de las estrellas, para los Navajo el objetivo es restaurar el Osho o la armonía. Entre los ritos funerarios de estas culturas de Norteamérica se pueden encontrar prácticas comunes. Hay velaciones, esto es, se vela al muerto en la noche, rituales, cantos, danzas y oraciones. Hay humo sagrado, que generalmente es salvia o cedro, y entierros en contacto con la tierra. Los periodos de duelo son estructurados comunitariamente, existe un respeto muy profundo por los muertos y el cuerpo como parte de la naturaleza, así como que los rituales buscaban evitar la perturbación de los espíritus tras la muerte. Para estas culturas lo más importante era sanar al doliente y sanar al doliente era sanar a la comunidad. A diferencia del enfoque occidental, que es más individualista, la muerte es algo más individual.
Aquí el duelo es colectivo y el dolor se expresa ritualmente. La comunidad acompaña, sostiene y protege. Asimismo, el duelo no se acelera, se vive en su tiempo necesario. Las cosmovisiones, esto es, recuerden que les he dicho, la cosmovisión es la manera en cómo interpretan el mundo y el origen del cosmos y del universo. Las cosmovisiones indígenas de Mesoamérica y de Norteamérica ofrecen claves fundamentales para el acompañamiento tanatológico. ¿Qué podemos aprender de ellas? Que la muerte es un proceso, no una ruptura. El ritual es una herramienta terapéutica. Los rituales son necesarios ante el dolor y ante la muerte. La memoria es una forma de presencia, recordar a los ancestros, a los muertos, a los seres queridos. El vínculo es continuo con los fallecidos, siempre están con nosotros, en espíritu, en el alma, en nuestro corazón. Y el duelo es una experiencia social. Esas son algunas de las cosas que podemos aprender de nuestras culturas de Mesoamérica y de Norteamérica. Ahora vamos a hablar de otras dos grandes culturas mesoamericanas, pero de más para acá, los aztecas o mexicas y los mayas. Lo primero, vamos a aclarar que mexicas o aztecas, como les decían los españoles, mexicas, como se llamaban a sí mismos, y los mayas, fueron las dos civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, pero existieron en tiempos y regiones distintas. Los mayas se asentaron en el sur de México, generalmente en Península de Yucatán, Chiapas y de Centroamérica en Guatemala, en Belice, en Honduras. Su periodo de mayor esplendor fue el periodo clásico, que fue del 250 al 900 después de Cristo, aunque persisten hasta la conquista española. Los mexicas, en cambio, se establecieron en el Valle de México, esto es en el centro del país. Fundaron México Tenochtitlan en 1325, o sea, después de los mayas, y dominaron hasta el periodo posclásico en 1521. En cuanto a su organización política, los mayas nunca fueron un solo imperio. Estaba no era un imperio unificado, pues eran una red de ciudades-estado independientes como Tikal, Palenque, Chichén Itzá, que compartían ciertos aspectos de su cultura, pero a veces también peleaban entre sí. Los mexicas, en cambio, sí formaron un imperio que estaba centralizado y basado, recordemos sus clases de primaria, en la Triple Alianza, que eran tres pueblos: México Tenochtitlan, habitado por los mexicas, que era la fuerza militar predominante; el segundo pueblo que formaba la Triple Alianza era Texcoco, que estaba habitado por los acolhuas y destacaba por su desarrollo cultural, jurídico y arquitectónico. El gran dios poeta Nezahualcóyotl era un gran arquitecto, por ejemplo. Y Tlacopan, que era el tercer pueblo que formaba la Triple Alianza, ellos eran de Tacuba. Ahí estaba habitada por los tepanecas y era un aliado estratégico, digamos un poco menor, pero ayudó a desestabilizar el antiguo imperio de Azcapotzalco y se unió a los mexicas. Estas tres civilizaciones juntas sometían a otros pueblos y les exigían pago de tributos. En cuanto a los logros culturales de mayas y mexicas, digamos que los mayas destacaron por su avanzado sistema de escritura jeroglífica, el uso del cero matemático y un calendario astronómico sumamente preciso que todavía asombra a los científicos. Mientras que los mexicas más bien fueron expertos ingenieros hidráulicos. Ellos crearon todo el sistema de chinampas, que son estas islas artificiales para el cultivo que todavía podemos encontrar en Xochimilco. Recuerden que ellos fundaron un imperio sobre un lago y poseían una organización militar y comercial muy sofisticada. Entonces, aclarando estas diferencias entre mayas y mexicas, vamos ahora sí a su concepción de la muerte y sus rituales funerarios. Vamos a comenzar con los mexicas. Para los mexicas, la muerte no era un fin, sino una transformación y continuidad del ciclo cósmico. La vida y la muerte formaban parte de un equilibrio universal sostenido por los dioses. La manera de morir, más que la conducta moral, determinaba el destino del alma. La muerte estaba profundamente integrada a la vida cotidiana y ritual. Por ello no se conocía con temor absoluto, sino con respeto y con sacralidad. Era sagrada. El destino del alma tras la muerte dependía del tipo de muerte, no de la edad ni de la jerarquía social. Por ejemplo, en
Tonatiuhcán, que es la Casa del Sol, es el paraíso solar en la mitología mexica. Es un lugar de gloria y placer reservado para los guerreros caídos en batalla, los sacrificados al sol, los comerciantes muertos en misión y las mujeres que morían en parto, que eran consideradas guerreras, guerreras porque luchaban por la vida. Eh, estas personas que morían en estas circunstancias acompañaban al sol y tras 4 años regresaban a la tierra transformados en aves como colibríes. El Tlalocan es el segundo lugar, el segundo paraíso al que pueden ir los muertos entre los mexicas. Era, digamos, un paraíso acuático. Era un lugar de eterna primavera y abundancia, regido por el dios del agua, Tlaloc, al que iban las almas que morían por causas relacionadas con agua, ahogados, muertos por un rayo, ciertas enfermedades como la hidrocefalia, y ahí vivían en felicidad con alimentos y placeres. También estaba el Chichihuacuauco, que es el árbol nodriza. Era el lugar donde llegaban los niños muertos alimentados por este árbol sagrado hasta su posible retorno a la vida. Y finalmente estaba el Mictlán. El Mictlán es el destino de los muertos por causas naturales o enfermedades comunes. Todos los demás muertos iban al Mictlán, donde el alma emprendía un viaje de 4 años a través de 9 niveles. Estos 9 niveles eran pruebas que enfrentaban para llegar al reposo final ante Mitlantecutli y Mitlantlecihuatl, que eran los señores de la muerte. Los rituales funerarios entre los mexicas buscaban facilitar el tránsito del alma. El cuerpo se inhumaba o se cremaba según el estatus y la forma de la muerte. Recuerden que inhubar es enterrar y cremar es quemar. Se colocan ofrendas, alimentos, objetos personales, herramientas, flores y copal. Se incluía el xoloitzcuintle simbólico o figurativo. Acuérdense que el xoloitzcuintle es un perro, que todavía hay algunos pocos que no tiene pelo y es un perro que viene con nosotros desde los mexicas, es un perro prehispánico. Se creía que este solo escuincle guiaba el alma a través del Mictlán al inframundo y específicamente lo ayudaba al alma a cruzar el río Apanahualcalhuia o Chiconahuapan. Se llevaban a cabo ritos de despedida, comunitarios y ceremonias periódicas en honor de los muertos. Ahora vamos a ver qué pasaba con los mayas. Para los mayas, la muerte representaba un tránsito hacia otra forma de existencia dentro de un universo cíclico. El tiempo no era lineal, sino circular. Por ello, muerte, renacimiento y regeneración estaban profundamente conectados. La vida humana entonces estaba vinculada a los ritmos cósmicos, astronómicos y naturales. El Xibalba es el inframundo maya, un reino oscuro y acuático de 9 niveles bajo la tierra, un lugar de pruebas y tormentos para las almas, accesible a través de cenotes y cuevas y gobernado por los señores de la muerte, como Hajpú, narrado en el Popol Vuh, donde los héroes gemelos Knapu e Ishbalanque descendieron para defender a sus gobernantes, representando un ciclo cósmico de vida y la muerte más que un castigo moral. Llegar al Xibalba no era exclusivamente un castigo, sino un espacio de prueba, transformación y poder a través de desafíos simbólicos de oscuridad y de sabiduría. Los mayas concebían al ser humano como compuesto por varias entidades espirituales. Primero tenían un Foucault o esencia vital, emocional y moral, que puede traducirse como corazón viviente o corazón anímico. No se limita al órgano físico, sino que representa el centro de la vida emocional, ética y volitiva, de voluntad, del ser humano. Era concebido como el núcleo donde se originaban los sentimientos, la conciencia, la moral y las decisiones. En él residían emociones profundas como el dolor, el miedo, el amor, la culpa, la tristeza ante la pérdida. La alteración del culto por el duelo, la enfermedad o por la ruptura social podía provocar un desequilibrio vital manifestándose como padecimientos físicos o espirituales. La muerte implicaba la ruptura del Kushol con el cuerpo, generando un proceso de desorganización emocional, tanto en el individuo como en la comunidad. El acompañamiento ritual tenía la función de armonizar el Kushol de los vivos, restaurando el equilibrio tras la pérdida.
Esto recuerda de las tres entidades un poco a los egipcios. Recuerden que también ellos pensaban que estábamos formados por tres entidades. La segunda entidad para los mayas era Pitzán, que era el alma trascendente y continuadora del camino. Era la entidad anímica que trascendía la muerte física y continuaba su recorrido hacia el mundo de los ancestros o al inframundo, al Xibalba. Se concebía como la esencia espiritual individual portadora de la identidad personal tras la muerte. El Pixán abandonaba el cuerpo, emprendía un tránsito guiado por rituales funerarios, ofrendas, rezos y conmemoraciones, y podía permanecer cercano a los vivos durante un tiempo. En fechas conmemorativas antecedentes del actual Hanal Pixán, se creía que el Pixán regresaba simbólicamente al mundo de los vivos. El Pixán reflejaba una visión de la muerte como continuidad y transformación, no como aniquilación. El duelo no rompe el vínculo, sino que lo reconfigura en otra dimensión, favoreciendo procesos de resignación y pérdida. La tercera entidad que, según los mayas, nos forma a nosotros es el Chulel, que es una energía espiritual, relacional y comunitaria. Es una fuerza espiritual que conecta al individuo con su linaje, su comunidad, el territorio y los ancestros. No es exclusivamente individual, sino relacional, de relaciones y colectiva. Se adquiría al nacer y fortalecía mediante la convivencia comunitaria, los rituales y el cumplimiento de tus roles sociales. El Shulev daba sentido a la pertenencia, identidad y continuidad histórica. La muerte de una persona afectaba el Shulel colectivo, generando desequilibrio comunitario. Los rituales funerarios entonces buscan restituir la armonía social, reentregar el chuley del difunto al al mundo ancestral y proteger el chulet de los vivos. Puede entenderse como una forma ancestral de vínculo transgeneracional, memoria colectiva y sentido comunitario del duelo. Va decir que no es solo individual, sino es un proceso compartido. Los rituales funerarios estaban orientados a mantener los vínculos de los afectos. El entierro era doméstico, los muertos sepultados bajo viviendas para preservar la cercanía espiritual. Se colocaba jade en la boca, símbolo de vida y aliento y eternidad. Ofrendas de cerámica, alimentos, semillas, rituales y objetos. Había ceremonias periódicas para honrar a los ancestros como protectores del linaje y la comunidad. Estas cosmovisiones permiten a los profesionales de la tecnología acompañar desde el respeto intercultural, especialmente en contextos mexicanos, donde estas tradiciones siguen vivas con el Día de Muerto, con las ofrendas, la memoria colectiva. Todavía hay mayas y personas de origen no mexica, pero que todavía hablan náhuatl y tienen costumbres náhuatl, y es bueno que sepamos estos rituales. Es necesario recalcar que desde la tanatología estas visiones aportan una comprensión no patologizante del morir, o sea, no es una enfermedad. El valor del rito como contención emocional, hay un papel colectivo del duelo y hay una permanencia en el vínculo con los muertos. Esto es todo por esta lección. Es bueno que vayan reflexionando sobre las cosas. Ya, como hemos visto, hay muchísimas cosas en común entre una cultura y otra y rituales a los que llegan después de reflexionar. Hagan un resumen porque esto nos va a servir para la última actividad. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente.